Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a los organizadores de la jornada por habernos invitado a compartir la experiencia que nosotros tenemos. Y enhorabuena, porque sabemos por experiencia propia del equipo nuestro qué supone organizar unas jornadas y los días anteriores y el bajón adrenalínico que vais a tener después de acabar este encuentro. Me ha gustado mucho la presentación de Sonia. Y ahora que estamos de historia, yo no voy a contar, perdonad que os dé la espalda, una historia de amor, pero sí vamos a contarla, o voy a intentar contar una historia del área de urbanismo. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos la Subdirección de Innovación, como decía antes Manuel, dentro de un área de desarrollo urbano que es el urbanismo clásico en todos los ayuntamientos. Nosotros nos dedicamos a la planificación de la ciudad, determinar, por ejemplo, dónde van a ir casas o dónde van a ir calles. Los que conocéis Madrid, pues todos los PAUs estos famosos de Carabanchel, Vallecas, San Chinarro, pues a eso nos dedicamos. Y nos dedicamos desde la planificación, que es el dibujo de esa ciudad. Y por lo tanto, para nosotros, la referencia geográfica es básica. Dibujamos la ciudad del futuro y seguimos su ejecución a través de licencias urbanísticas, ya no solo dentro de nuestro área, sino también trabajando con otras partes de los equipos del municipio de Madrid, como son las juntas municipales. Y una vez que está construida la ciudad, se determina también cómo va a funcionar esa ciudad. Por ejemplo, si se puede instalar un despacho de abogados en la segunda planta de mi inmueble. Toda esta actividad es una actividad reglada. Es una actividad que hay dos leyes, la ley estatal y la ley autonómica, y nos determina cómo tenemos que hacer este proceso de transformación de la ciudad. Y reconoce el derecho de la ciudadanía a conocer en cualquier momento la situación del planeamiento urbanístico. Nosotros, por lo tanto, trabajamos con expedientes y los expedientes incorporada la documentación necesaria para el planteamiento del proyecto que se haga desde el ayuntamiento. Cuando antes trabajábamos con expedientes, pues íbamos metiendo hojas, las íbamos foliando, cada una con su numerito, y una vez que terminaba todo el proceso de información pública y de aprobaciones por el órgano competente, pues le poníamos el balduque, normalmente rojo o blanco, también había balduque blanco, y lo llevábamos al archivo físico. Nosotros desde hace tiempo, hace 4 o 5 años, lo hacemos todo en electrónico, es decir, almacenamos los documentos firmados electrónicamente y almacenamos la estructura de ese expediente para poder entenderlo en el futuro. ¿Qué contenido tiene este expediente? Estos expedientes que tramitamos nosotros, contenidos gráficos, muchos planos, como los que están ahí, pero también contenido de texto. Es decir, hay algunos textos incluso normativos, lo que es título, capítulo, sección, artículo, imágenes, fichas, pero todo lo estamos almacenando en PDF. PDF, firmado, eso sí, con todas las garantías. ¿Y qué ocurre? Pues que estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, lo que pasa utilizando herramientas electrónicas. Es decir, para nosotros, ahora mismo, al coger un PDF y llevarlo, es como si cogiésemos un documento y lo llevásemos a archivo físico. Esto que parece que es un cambio relativamente pequeño, coincido con Sonia, no es un cambio pequeño, porque esto primero nos ha obligado a olvidar el boli, que es una cosa que parece, o sea, todos estamos acostumbrados, no, nuestros directores generales, no, yo lo quiero firmar porque es que tardo mucho menos firmando a mano que firmándolo electrónicamente. Y es cierto, el hecho de la firma es menor, pero claro, todo el recorrido que va a tener la historia de ese documento y la utilización de ese documento nos hemos ahorrado muchísimo. Pero hay un cambio cultural, porque claro, ¿qué hacemos con todas las personas que se dedicaban en nuestra organización a coger un documento de una mesa y llevarlo, ese documento, ese papel, a otra mesa? Pues ya no están. Hay que facilitarles que puedan seguir trabajando de otra manera. Como anécdota, cuando nosotros hacíamos los documentos en papel y uno de las hojas no era, en el transcurso de la tramitación no era válida, poníamos un tampón diciendo nulo. Esta hoja queda sustituida para la 254 que estaba más adelante. Cuando tramitamos en electrónico, ¿cómo hacemos poner un nulo dentro de una hoja? Pues no podemos hacerlo, porque ahora
Es mucho más sencillo, mucho más barato sustituir el documento completo. Es decir, hemos pasado de lo que es hoja a lo que es documento. Cuando decíamos que nosotros tenemos que poner a disposición de la ciudadanía, evidentemente de nuestra organización también, cómo estaba la situación del planeamiento urbanístico en cualquier momento, nosotros lo hacemos a través de visores. Y los visores se enganchan con las bases de datos corporativas municipales, donde está toda la información. Aquí hay una cosa que sí me gustaría, al hilo de lo que decía Sonia, ¿qué diferencia hay entre los archivos y las bases de datos? Es decir, cuando nosotros archivamos y cuando nosotros tenemos bases de datos con toda la información asociada, en este caso un planeamiento urbanístico. Lo que ocurre al tramitar el PDF es que una vez aprobado hay un equipo de personas que tienen que coger ese PDF rescatándolo del archivo y digerirlo. Empezar a incorporar a las bases de datos corporativas la información. Y esto hemos quebrado la custodia jurídica de ese documento. En ese momento ya todos nuestros visores tienen que aparecer un aviso diciendo esto es lo que nosotros le ponemos a su disposición, pero no es lo oficial, porque lo oficial es lo que tiene usted en archivo, lo que se tramitó en su momento. Tenemos que ir, físicamente ya no, pero tenemos que ir a buscar ese documento. O sea, estábamos en la situación que estábamos antes, pero en electrónico. Claro, cuando uno empieza a pensar que es un expediente electrónico, cuáles son las normas técnicas de interoperabilidad dentro del esquema nacional, cuáles son el catálogo de estándares, no dice que todo lo almacenemos en PDF. Nos da muchos más formatos. Y entre ellos, uno que nos interesa a nosotros mucho, que es el GML. Paréntesis. Cuando nosotros cogemos un PDF, le damos doble clic y se nos abre y lo vemos, no es por arte de magia, sino porque tenemos un lector de PDFs instalado en nuestra máquina. Porque si nosotros quisiésemos abrir el PDF sin ese lector, no veríamos nada, igual que un Word, igual que cualquier otra cosa. Cuando nosotros abrimos un GML es esto. Un GML es un texto plano, es un XML que tiene contenido geográfico. Es decir, tiene las coordenadas de la parcela donde yo puedo edificar. Y no solo tiene la geometría, sino además tiene todos los datos asociados a esa geometría. La altura máxima, la edificabilidad máxima, los usos, etc. Claro, de saltar de aquí, como si abriésemos el PDF, a verlo, exige tener un conjunto de esquemas. Es decir, determinar cómo queremos que se presente ese GML y cómo va estructurado ese GML para poderlo entender. El Ayuntamiento de Madrid tiene ya dos esquemas, uno en el mundo urbanístico, quiero decir, uno de planeamiento urbanístico y uno de catálogo de edificios. También nos dedicamos a catalogar los edificios, aquellos que tienen relevancia histórica, para que pervivan en el futuro, un poco como lo de los archivos también. Es decir, no nos demuela usted un edificio porque eso es la forma que ha tenido la ciudad y que lo queremos preservar. Bueno, y Catastro tiene el suyo, la parcela catastral, y en Europa, dentro de los proyectos Inspire y otros proyectos, tienen sus propios esquemas. Pero necesitamos algo para que la persona que coja ese fichero de archivo lo pueda ver, y también tenemos implantado lo que es un visor. ¿Y qué es lo que produce al final? Pues como cuando abrimos un PDF, nos muestra la información que nosotros tenemos en ese GML. Un GML que puede ser firmado. Y de hecho, la incorporación que hemos hecho recientemente es coger GMLs y firmarlos. Y ya no solo tenemos la geometría, sino tenemos toda la información asociada a esa geometría, por los datos, como decíamos antes, asociados. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros ese GML que tenemos en el propio expediente, sin ningún tipo de alteración, lo pudiésemos incorporar directamente a nuestras bases de datos y poder difundir a través de esas bases de datos esa información? Pues que quitaríamos el aviso, el warning de esto no es lo oficial, vaya usted, porque realmente podemos comprobar que eso es lo oficial porque no hemos hecho ninguna manipulación del documento. Esto estoy hablando de planeamiento urbanístico, pero hace poco hicimos la modificación de los límites entre dos distritos, Hortaleza y Barajas. ¿Por qué no incorporamos la geometría también como un GML? Que cuando hacemos el expediente va por la calle, no sé qué, por el centro, por la derecha, después gira a mano derecha para... O sea, todo eso lo podemos ahorrar directamente incorporando información geográfica. Un tema que, insisto, nos interesa a nosotros mucho es que podamos acceder a la información desde entornos geográficos.
Es decir, no solo como signaturas, no solo de la dirección, fulanita, dime todos los expedientes que tengo en esta dirección, sino me muevo en un visor, como todos los que llevamos nosotros ahora mismo en los bolsillos, en un Maps, pincho en un punto y me da la información de todos los expedientes en estados urbanísticos que afectan en ese punto. Y una vez que tengo los expedientes, poder ir al archivo y decirle, pues dame los documentos que tengo. Por lo tanto, la experiencia nuestra, como innovación dentro de lo que es el tema archivístico. Primero, creemos que los archivos deben incorporar datos fuente. Antes hablaba con Manuel del tema de personal, pero es que realmente nosotros estamos almacenando también PDFs, pues yo que sé, cuando se te reconoce un grado dentro del ayuntamiento, porque no almacenamos simplemente el DNI y el grado, y ya está, eso es un dato. Y con eso habremos conseguido ahorrar también mucho espacio, porque todo esto, por lo menos en planeamiento urbanístico, almacenar todos los PDFs ocupa muchísimo espacio de máquina. Lo segundo que os planteamos es, pues si ya lo tenemos ese GML dentro del archivo electrónico, ¿por qué no se convierte el archivo electrónico en el notario, en el garante de que toda la información que yo estoy distribuyendo es la válida? Y por lo tanto se convierte en el proveedor de los datos a los sistemas corporativos, a las bases de datos corporativas. Esto exige que los archivos no estén separados del resto de sistemas, porque los archivos tienen que poder leer, o sea, el archivo tiene que proveer un fichero que se pueda leer y por lo tanto tenemos que tener sistemas que puedan leer y para nosotros también muy importante que nosotros podamos acceder a la información de los archivos desde entornos gráficos. Y por lo tanto los archivos tienen que estar en comunión con otras herramientas que son visores para permitirnos ese acceso al entorno gráfico. Y esto es todo, está en nuestra historia y muchísimas gracias y cedo, no sé, a quién es el...